Hola a todos, yo soy Héctor, conocido en redes como Mr. Dividendos, y hoy vengo con un vídeo bastante interesante sobre dos Dividend Kings, dos reyes del dividendo, que pueden ser muy atractivas para personas que buscan rentas pasivas, a lo mejor no buscando tanto crecimiento en su cartera, dejando un poquito de lado empresas de crecimiento más arriesgadas, pero buscando empresas que le den una renta pasiva bastante estable. De hecho, estas empresas, como veremos ahora, al ser Dividend Kings, significa, para el que no lo sepa, que llevan más de 50 años entregando un dividendo creciente año a año, ¿vale? Que se dice pronto. En este caso, la primera que vamos a ver es Cisco, que lleva nada menos que, si no recuerdo mal, 54 años dando un dividendo creciente a sus accionistas. Y como digo, puede ser interesante tanto para personas que buscan rentas pasivas estables, como podrían ser personas jubiladas, personas que no están jubiladas, pero a lo mejor tienen un buen sueldo y solamente buscan una renta pasiva estable que no suponga mucho riesgo para su cartera, o incluso aquellas personas que tengan carteras más arriesgadas, dar algo de estabilidad a su cartera con algunas empresas como estas dos Dividend Kings, que le den a su cartera una estabilidad y unos ingresos pasivos bastante interesantes a largo plazo, ¿vale? La primera empresa de la que voy a hablar es Cisco, con S y con Y, no confundir con Cisco, con C e I latina, que es más conocida y de la que hablan bastante más que de esta que voy a hablar yo ahora, Cisco System. Cisco System es mucho más conocida entre los inversores, incluso entre las personas de a pie. Es una empresa de hardware, de redes más bien, de redes informáticas. Pero hoy no voy a hablar de esta empresa, sino de otra Cisco, que es con S y con Y, cuyo ticker es SYY, y que se dedica a un sector muy diferente a Cisco System. Y este sector es la alimentación, ¿vale? Es una empresa que proporciona alimentos a otras empresas, a otras instituciones, como podría ser restaurantes, podría ser hospitales, colegios, universidades, instituciones del gobierno, etcétera, ¿vale? Aparte de comida como carne, pescado, fruta, verduras, productos congelados, productos secos, etcétera, también proporciona otros productos complementarios como papel, servilletas, vasos desechables, utensilios, etcétera. Cisco se constituyó en 1969, sede en Houston, y como digo, si no recuerdo mal, porque hace ya bastantes meses que fue la última vez que analicé esta empresa, lleva 54 años dando un dividendo creciente, ¿vale? Una de las cosas que primero tenemos que hacer, como os he dicho otras veces para analizar una empresa, es mirar su página web, ¿vale? Sobre todo la página de inversión o relación con los inversionistas o inversores, ¿vale? Esta es la web de Cisco, bastante atractiva por colores, etcétera. Aquí lo vemos. Vemos también que tiene venta online, ¿vale? Cisco tiene también una parte de venta online, como no podía ser de otra manera, productos especializados como cocina italiana, cocina asiática, aquí vemos el marketplace. La verdad que es una web bastante atractiva en mi opinión, pero lo que nos interesa a nosotros es ir a la página de inversores, que está aquí, Investors, y en Investors aquí vemos que nos hace un poquito de publicidad, es el líder global en distribución de comida, marketing, a restaurantes, como decía antes, productos de salud, educacional, colegios, universidades, instalaciones educativas, etcétera, ¿vale? En esta parte nos iríamos, aquí creo que es donde está la presentación anual, sobre todo aquí los annual reports. Y en el Annual Report vamos a ver rápidamente algunos puntos importantes, pero sin perder mucho tiempo porque me parece más interesante sobre todo sus números, y ticker es muy bueno para dárnoslo en tablas y hacer un vídeo más ameno y más rápido. Aquí vemos descargar el resumen de la presentación anual. Ya sabéis que podéis traducirlo en algunas aplicaciones de internet si no sabéis inglés,
como puede ser el traductor de documentos de Google mismo. Vale, y aquí vemos la presentación. Vamos a esperar que cargue un poquito. Vemos una carta del CEO llamado Kevin Hourican. Os he dicho otras veces que es importante cuando analizáis una empresa a fondo investigar un poquito, sobre todo, aparte de la directiva en general, pero sobre todo al CEO y al CEO financiero, ¿vale? En este caso el presidente y CEO es Kevin Hourican, que yo lo he investigado. Como curiosidad, fue el vicepresidente ejecutivo y encargado de farmacias de CVS Health, una empresa que también llevo en cartera, ¿vale? No es de mis empresas favoritas, pero la verdad que estuvo muy barata, da un dividendo creciente atractivo y demás. Pues este hombre estuvo en CVS Health desde el 2012 al 2019. He buscado opiniones, información, etcétera. He mirado el comportamiento de la acción durante ese tiempo y aunque ha tenido altibajos, ha tenido momentos de negativos, de mucha incertidumbre y muchos retos, etcétera. La opinión sobre este hombre es bastante buena y la acción tampoco lo hizo nada mal en el tiempo en el que él estuvo, sobre todo su parte o lo que él llevaba, que eran las farmacias. Tiene muy buena opinión entre sus colegas sobre su capacidad de gestión. Está en la empresa en Cisco. Recuerda, si te incorporas en el vídeo más adelante, no Cisco System, sino Cisco Corporation, que se dedica a distribuir alimentos, y lleva la empresa Cisco desde el 2019 hasta ahora, ¿vale? Y parece ser que de momento lo está haciendo bastante bien. Bueno, si estás interesado puedes leer la carta que escribe este hombre a sus accionistas. Aquí un poquito de relleno y demás. Aquí todavía no llega a lo que nos interesa porque es un poquito de relleno. Y aquí sí que ya empieza lo interesante para nosotros, ¿vale? Como ya hemos visto, Cisco se dedica a distribuir productos congelados, carne, productos del mar, comidas preparadas, frutas, vegetales, postres, comida seca, enlatada, carne fresca, productos lácteos, bebidas, especialidades importadas como italiana, asiática, etcétera, y aparte otros anexos o complementos como papel, utensilios, servilletas, etcétera, ¿vale? Productos de limpieza y demás. Aquí podemos ver que los productos enlatados y secos están en aumento. 2021 16%, 17% y 19% en 2023, ¿vale? El resto se mantiene bastante estable o ha caído un poquito. Aquí ya vemos a simple ojo que no es una empresa que crezca mucho, ¿vale? Por aquí abajo también están sus principales clientes, que son restaurantes, que ha caído del 66% al 62%. Esto tendríamos que monitorearlo para ver cómo evoluciona, ¿vale? Está cayendo un poquito el porcentaje, la presencia de los restaurantes. Pero puede ser no solo porque haya caído a lo mejor su demanda por este tipo de negocios, sino porque, como vemos aquí, ha aumentado el porcentaje entre sus clientes del gobierno y la educación o de viaje y tiempo libre, ¿vale? Y entretenimiento y demás, ¿vale? Aquí vemos que sube 2 puntos el gobierno del 21 al 23 y la educación sube 3 puntos. El viaje y el entretenimiento cae 2 puntos salud y sube en total 6 puntos entre viajes y educación y gobierno, ¿vale? Entonces esto se compensa un poquito entre las caídas, ligeras caídas de uno con ligeras subidas de otro, ¿vale? Pero aquí vemos cómo está, depende mucho de los restaurantes, que es más de la mitad de sus ingresos. Y como sabemos ahora mismo hay una caída del consumo a nivel mundial, como hemos visto en empresas como Diageo, Starbucks, McDonald's, etcétera, y vemos que Cisco también se ve un poquito afectado, ¿vale? Pero esto podría no ser malo, porque si esto se revierte, podríamos pensar que Cisco podría crecer un poquito más en el futuro. Hay que estar atentos a cómo se va comportando el consumo. Lo más interesante de esta presentación y una de las cosas que más me ha gustado
es este punto, que es los factores de riesgo, ¿vale? Me ha parecido una muestra muy buena de transparencia de la empresa, porque te nombra muchísimos riesgos que podrían afectar tanto a la industria como a la empresa en sí misma, y no se queda corto explicándote los motivos, ¿vale? Son varias páginas de riesgos que ve la empresa, y eso, más que un miedo o algo negativo, me parece algo muy bueno, ya que la empresa no quiere ocultar que todos los negocios tienen riesgos, y aquí te los nombra uno a uno, ¿vale? Por ejemplo, habla de riesgos de la economía general y de la industria, como que es una industria de bajos márgenes y periodos prolongados de inflación o deflación que puede afectar a los costes, ¿vale? Por ejemplo, este es un riesgo que tiene esta industria. Una poca cualificada mano de obra, incrementos en los costos laborales, podría ser otro riesgo, y te aconsejo que le eches un vistazo porque está bastante interesante esta zona de riesgo de la empresa para que sepas en lo que estás invirtiendo. Y me gusta mucho cómo lo ha explicado Cisco. Unas condiciones desfavorables macroeconómicas o condiciones locales negativas de mercados locales, salud global como pandemia, como podría ser el COVID, que hizo que cerraran todos los restaurantes que eran clientes de Cisco, lo que fue un impacto muy negativo para la empresa. Esperemos que no vuelva a pasar, sería muy raro que volviera a pasar en tan corto tiempo. Los costes del fuel, de la energía, de la gasolina, del petróleo, etcétera, que pueda aumentar mucho. Ahora mismo el petróleo está a un precio muy bajo, pero si sube en el futuro podría afectar negativamente a la empresa. La competencia, es un sector con mucha competencia, aunque aquí Cisco tiene cierto poder de marca, cierto moat, ya que tiene una red, un poder, una fuerza de escala y de red, un efecto red bastante potente, sobre todo en Estados Unidos. Ya veremos si lo puede hacer también a nivel internacional. Inestabilidad política, cambio de leyes y regulaciones, podría afectar a esta industria, etcétera, ¿vale? Aquí ya te entra en riesgos del negocio en sí mismo y operacionales, como por ejemplo riesgos que no puede controlar la empresa, como que separe los suplementos, ¿cómo se dice? Es que me salen las palabras en inglés y no en español. De tanto leer en inglés, ya parece que cuando voy a explicar algunas tesis me sale solo la palabra en inglés y no en español. Que se interrumpa la cadena de proveedores, ¿vale? Por huelgas, por manifestaciones, por algún problema de sus proveedores, que se interrumpa, no me sale ahora en español, se pare la cadena de proveedores y no reciban los productos a tiempo, cosa que podría ser uno de los riesgos de este negocio operacionales, ¿vale? También otro riesgo, publicidad adversa, que haga o que haya una falta de confianza, una ausencia de confianza de los clientes o de las personas en sus productos. Es importante en este sector y en la marca Cisco también el nombre de marca y la buena imagen de su nombre, ¿vale? El poder de nombre. Sus relaciones con clientes a largo plazo, algún cliente se le podría ir y podría perder ingresos por esa parte. Bueno, una cantidad de riesgos increíble, como te digo. Me ha gustado mucho esta parte. Aquí nombra cambios en los hábitos alimenticios. Aquí te habla en cambios de las leyes, taxes, impuestos, cambios en las leyes de impuestos, en las regulaciones, aumentos de impuestos, etcétera. Bueno, os recomiendo que echéis un vistazo si queréis analizar esta empresa, porque está muy interesante esta parte para saber en qué estás invirtiendo y para que completes tu tesis con los riesgos, ¿vale? Aquí te habla de que los productos de Cisco pueden provocar alguna lesión o enfermedad, ya que, como sabemos, los alimentos, si no están bien conservados o si están en mal estado, pueden ocasionar problemas de salud a las personas. No es la primera vez que pasa a muchas empresas. Podría ser un riesgo que hiciera caer a la empresa, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Así que te recomiendo que eches un vistacito. Aquí te habla de incidentes de ciberseguridad. Esto afecta a todas las empresas hoy en día.
Cisco quiere crecer por el lado del marketplace, de la venta online, está mejorando, está invirtiendo en mejorar su tecnología y podría ser uno de los riesgos, ¿vale? Te recomiendo que eches un vistacito porque está bastante interesante. Y nada, después de ver sobre todo los riesgos de Cisco, vamos a ver un poquito aquí en ticker información económica para ir al grano. Vemos que es una empresa mediana de 38.000 millones de dólares, tiene algo de deuda que sería unos 12.000 millones de dólares, ahora lo veremos más adelante con el ratio de deuda, una rentabilidad del dividendo del 2,6% y un payout del 51%, ¿vale? Ahora mismo el yield, la rentabilidad por dividendo no es muy alta, pero ya veremos si puede ser interesante o no puede ser interesante este dividendo en base a su rentabilidad futura. Me voy a poner aquí abajo para no molestar porque en el último vídeo tapé un poquito la pantalla y no me di cuenta hasta el final. Y nada, si nos vamos a finanzas de Cisco, recuerdo no confundir con Cisco, la empresa informática de redes que se escribe con C y con I latina. Esta es Cisco con S e Y, que se dedica a la distribución de alimentos, ¿vale? Nos vamos a ir 10 años atrás. Este año, como ya terminó el año fiscal, si no me equivoco, empieza desde 2015. Vemos que los ingresos de Cisco te crecen un 3%, un 10%, un 6%, un 2%. En el COVID te cayó un 12%, totalmente normal, ya que sus principales clientes, que son los restaurantes, cerraron. El 21 todavía se vio afectado por este punto. También tener en cuenta que el año fiscal de esta empresa termina en julio, como vemos aquí, y por eso en el 21 todavía se vio afectado, ¿vale? Porque solo tiene en cuenta la primera mitad del 21. Ya vemos en julio del 22 que ya creció, recuperó casi un 34%, 23 un 11, el 24 un 3. Después del repunte del COVID ya se está normalizando su crecimiento, que suele ser en torno a un 3, entre un 3 y un 12%, ¿vale? Que no está nada mal para ser una empresa tan madura, una dividend king. No me parece baladí que todavía crezca año a año, quitando esta anomalía del COVID, ¿vale? No podemos esperar de ella este crecimiento porque esto es otra anomalía, ¿vale? Viene de estar cerrados sus clientes a abrir de golpe, pero sí un crecimiento de entre un 3 y un 10% sí que nos está dando Cisco, que parece bastante interesante para una empresa tan madura, ¿vale? Si nos vamos a los márgenes brutos, vemos que en 2015 era de un 17% y ahora a un 18,5%, ¿vale? Ha mejorado un poquito este margen. El margen operativo nos vamos desde un 3,7% hace 10 años a un 4,4%. También mejora los márgenes poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. No es algo espectacular, pero crece, ¿vale? El margen de beneficio neto, excluido los extraordinarios, del 1,4% al 2,5%. Vemos como en el COVID decayó al 0,4% y ahora va recuperando y ahora mismo está en el 2,5%, ¿vale? Bastante interesante, que está ampliando, como digo, sin prisa pero sin pausa. El BPA sin extraordinarios, vemos que en el COVID cayó y después te está creciendo. Esto también, la anomalía de que creció más de lo previsto, pero aún así en el 23 te crece un 31% y en el 24 un 12%, que no está nada mal el crecimiento del BPA, el beneficio por acción sin extraordinario, ¿vale? Ya te adelanto que si tienes en cuenta un beneficio, vamos a suponer que no llega a estos niveles, pero un beneficio del 10% en su BPA, más un dividendo del 3%, más un crecimiento anual del dividendo casi garantizado, pues tampoco podríamos pensar que es una mala inversión, pero bueno, me estoy adelantando, ahora lo veremos. En cuanto a las acciones diluidas en circulación, vemos que tenía 596 millones en 2015 y ahora tiene 500 millones raspados, ¿vale? Algo más de 90 millones de circulación que ha eliminado, que ha recomprado. Aquí vemos que recompra a veces más, a veces menos, pero el último año ha recomprado un 1,3% acciones en circulación, que no está nada mal, ¿vale? No es una gran cosa, pero tampoco está mal. Y en cuanto al crecimiento del dividendo, algo que nos interesa mucho en este tipo de empresas,
vemos que te crece un 3%, un 5%, un 8%, un 8%, un 13%. Durante el COVID o al inicio del COVID te creció un 13%, pero ya era la primera parte. Ya en el 2021 donde creció un 4,6%, aquí un 4%, aquí un 3% y aquí un 2%, ¿vale? Cada vez crece menos, pero vemos que es una empresa que te lo va a aumentar prácticamente sí o sí. Eso lo dicen sus 54 años de aumento consecutivo de dividendo, y que cuando los años son mejores o tiene más caja, etcétera, pues te lo sube más, como este 13%, este 8%, y cuando son un poquito más precavidos con el crecimiento y demás, te lo sube un 2-3%, ¿vale? No es algo espectacular tampoco, pero sí que, como digo, no garantiza prácticamente un ligero aumento año a año, ¿vale? Y vamos a ver el payout, dividendo sobre el beneficio. Vemos que aquí aumentó en el COVID, lógicamente, porque apenas tuvieron ingresos, pero se está estabilizando en torno al 50% de payout, que tampoco está mal, ¿vale? Ahora veremos el flujo de caja, si puede ser interesante o no. En el balance vemos que un poquito irregular los efectivos e inversiones. Ahora lo veremos mejor en caja. Las cuentas por cobrar vemos que decrecieron en 2020, aumentaron en 2021, aumentaron en 2022, aumentaron en 2023. Bueno, no están aumentando de manera espectacular, al igual que los inventarios, pero ya sabéis cómo se calcula el working capital de operaciones, que lo tengo por ahí en algún post en Instagram y en Twitter, que es el working capital general o contable, es activos corrientes, en este caso sería 11.000 millones, menos pasivo corriente, que es 9.000 millones, ¿vale? Lo ideal es que sea superior a 1, 1,5, aquí lo cumple, superior a 1, así a simple vista, y el working capital operacional es sumar las cuentas por cobrar más el inventario, así a ojos son 10.000 millones de dólares, y restarle las cuentas por pagar, que son en este caso 6.300 millones de dólares, ¿vale? Y lo importante aquí es ver la evolución y que este working capital no aumente en demasía, porque significaría que las cuentas por cobrar y el inventario está aumentando mucho más que las cuentas por pagar, y eso significaría que puede estar teniendo problemas de working capital, es decir, problemas de que cada vez le cuesta más cobrar, cada vez está vendiendo menos, cada vez acumula más inventarios y cada vez tiene que pagar antes a sus proveedores, ¿vale? En este caso, a simple vista, vemos que las cuentas por pagar también suben ligeramente, al igual que las cuentas por cobrar. El inventario no parece nada preocupante, ¿vale? Los activos, 24.000 millones, lleva una línea ascendente, que es siempre bonito de ver, y el pasivo lo mismo. Bueno, el activo es mayor que el pasivo, pero no en demasía, no es demasiado atractivo este punto. Después veremos cómo está la deuda, que es lo más importante, ¿vale? El beneficio no distribuido, vemos que cayó en el 2020 y ahora se está recuperando poquito a poco, que eso también me gusta verlo. El patrimonio neto lo mismo, cayó mucho en 2020 y ahora se está recuperando, aunque ha caído en 2024. Este es un punto a vigilar en esta empresa, ver cómo va evolucionando el patrimonio neto y por qué está aumentando, ¿vale? Aquí vemos algunas cositas, como la autocartera. Estas son las acciones que ha recomprado y tienen autocartera. El valor contable vemos que es un poquito inestable. De todas formas, en este tipo de empresas, lo hemos visto en empresas como Starbucks, debido al working capital, es decir, que ellos intentan siempre cobrar lo antes posible a los clientes y pagar lo más tarde posible a sus proveedores, pues es factible que incluso veamos un patrimonio neto negativo o valor contable negativo, ¿vale? En este caso no es así, aunque vemos que cada año es un poquito inferior, ¿vale? Podríamos vigilar este punto y asegurarnos de que no hay nada raro, nada preocupante, ¿vale? El estado de flujo de efectivo, vemos que el efectivo de operaciones crece año a año, año a año. Aquí en el 2020, como en todo que hemos visto, cayó normal.
y ahora ha aumentado muchísimo, casi el doble en 2023 y ha aumentado un poquito en 2024. Esto me gusta mucho, ha recuperado muchísimo lo que es el flujo de caja operativo o efectivo de operaciones, y vemos que esta empresa genera mucha caja, ¿vale? De hecho vemos beneficio neto casi 2.000 millones, pero efectivo casi 3.000 millones, ¿vale? Me gusta mucho este punto. El gasto del capital, 832 millones, es algo elevado, pero bueno, este tipo de empresas tienen unos gastos obligatorios, ¿vale? Que tienen que cubrir sí o sí. Vemos el cambio en el capital circulante, que es menos 158, nada preocupante. Adquisiciones en activo, vemos que hay una adquisición importante de 1.200 millones. Esta empresa, para que lo sepáis, también crece adquiriendo pequeñas empresas de distribución de alimentación locales, ¿vale? Y municipales, etcétera. Es algo parecido a lo que hacen algunas utilities, algunas empresas de agua y demás, que como son más grandes, es uno de los modos que tiene también, entre comillas, de crecimiento inorgánico. Pueden comprar pequeñas empresas de distribución que le está haciendo la competencia en mercados locales, y lo que hacen es que compran este tipo de empresas y es uno de los catalizadores de su crecimiento, ¿vale? Por este lado también puede ser interesante esta empresa. Como digo, no es recomendación de compra, es solo opinión, solo información, solo compartir empresas que pudieran ser interesantes o no. Comparto la información, tú debes hacer tus análisis. Yo no la llevo en cartera, al final diré la valoración y por qué no la llevo, si está cara o si está barata y el motivo por el que no he comprado, pero puede ser una empresa muy interesante, como digo, para personas que buscan ingresos pasivos estables, ¿vale? Estables y con poco riesgo entre comillas, porque en la renta variable siempre hay riesgo. Y si nos vamos al flujo de caja libre, vemos que crece año a año desde el 2020, tiene unos márgenes muy pequeños pero normales dentro del sector, y el flujo de caja por acción vemos que desde el 2020 también crece año a año, algo que me gusta mucho, ¿vale? La caja que tenemos al final de este periodo es de 945 millones, ¿vale? Aquí vemos que la caja que tiene es inferior año a año. Esto es importante también monitorizarlo. Por ejemplo, vemos en el 2020 que llegó a una caja de 6.000 millones, seguramente fuera porque por el tema de la pandemia y demás, lo que hizo fue que acumuló caja por precaución, me parece muy bien, y ahora está volviendo a generar esa caja para crecer, para recomprar, para dar dividendos, etcétera, y se ha reducido un poquito, ¿vale? Y el tema de las recompras, una empresa que recompra todos los años, ha gastado 1.200 millones en recompras y 1.000 millones en dividendos, ¿vale? Sería un total de 2.200 millones. Si lo comparamos junto con los 800 millones de capital, ya serían prácticamente los 3.000 millones de efectivo de operaciones, ¿vale? Está ahí, pero si cogemos solo los dividendos serían 1.000 millones. Tenemos 3.000 millones de efectivo de operaciones, el dividendo es bastante seguro, no hay problema en ello. Lo que tendría que hacer en cualquier caso sería a lo mejor reducir un poquito la recompra si viera que el efectivo no le llega, ¿vale? Pero parece bastante seguro este dividendo. Ahora lo veremos con los ratios de deuda. En los ratios de deuda vemos que la rentabilidad sobre los activos ha pasado de un 7 a un 9 en 10 años. Sobre el capital del 14 al 23, un punto muy bueno que me gusta. Recursos propios del 13 al 99, pero esto no hay que tenerlo mucho en cuenta en este tipo de empresas, ya que también se debe a que el patrimonio neto es muy pequeño, ¿vale? Y mientras más pequeño sea el patrimonio neto, por la forma de calcular el ROE, pues mayor puede ser la rentabilidad, ya que al denominador ser muy inferior, el resultado es bastante mayor, pero ahí está ese dato. Y en cuanto a deuda, vemos que deuda, fondos propios, es muy alto. Esto es debido a lo que estoy diciendo, tiene muy pequeño patrimonio neto, que es prácticamente lo mismo que fondos propios, ¿vale? Pero respecto al capital total también un poquito elevado, respecto a los activos del pasivo también un poquito elevado. Todo esto tiene que ver con el pequeño patrimonio que tiene este tipo de empresas, patrimonio neto, por su forma de trabajar. Ya comenté antes el caso de Starbucks. El EBIT
partido intereses es de un 5 y el EBITDA partido intereses de casi un 8, ¿vale? Esto es algo arriesgado, también hay que monitorizar esto, pero la bajada de tipos que ya ha empezado la Reserva Federal debería ayudarlo bastante en este aspecto. Y la deuda neta EBITDA, aquí vemos que es de 2,6 veces. Cumple mi criterio de como máximo 3 veces en general, ¿vale? Depende de la empresa, pero está un poquito elevado. Nada de momento muy preocupante, pero sí que habría que monitorizar esto, ¿vale? Algo que yo hago a menudo también es irme a la deuda total. En la deuda total, quedarme con el número que está aquí, que sería 13.000 millones, y lo comparo con el efectivo de operaciones que tendría 3.000 millones, ¿vale? 5 por 3, 4,5, sería unas 4,5 veces el efectivo de operaciones. Es un poquito elevado a monitorizar, pero tampoco es crítico, ¿vale? Y nada, como decía, ya nos vamos a la valoración. Y la valoración, vamos a coger los múltiplos finales para no irnos todavía a las estimaciones, que lo veremos ahora. Pero cogería precio partido ventas, EV/EBITDA, vamos a coger valor contable, aunque cada año, como hemos visto, es menor. Vamos a coger uno futuro con el flujo de caja, que me importa bastante, y el precio partido EPS antes de extraordinario, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos estos puntos, nos iríamos que si ponemos un histórico, el precio partido ventas histórico es de 0,58, ahora mismo estamos en 0,49, EV/EBITDA histórico a 14,5, estamos a 11, el precio partido valor contable, el histórico 17, estamos a 20, vemos cómo está reduciendo el patrimonio neto. Esto es, como digo, porque está cambiando, puede ser incluso positivo porque puede estar cambiando sus hábitos operacionales y está buscando a lo mejor un working capital más negativo, más de pagar más tarde y cobrar más pronto, ¿vale? Y tener menos inventario, pero esto es algo a monitorizar, como decía. Un capitalización flujo de caja forward de 22 y la media 16, y el precio partido EPS, aquí vemos que es negativo porque tuvo algún año negativo como el 2020 seguramente y 2021, por eso está saliendo negativo. Pero si cogemos a 3 años vista el PER, si vemos que la media es de 32 y ahora mismo está a 20, ¿vale? En cuanto a históricos, a múltiplos históricos, podría estar atractivo, ¿vale? Podría estar atractivo. Si nos vamos a un año, está en la media de un año, ¿vale? En cuanto a múltiplos, puede estar atractivo, pero ahora diré por qué no considero que esté tan atractivo, a pesar de que por múltiplos sí lo está, ¿vale? Ahora diré cuándo compraría yo si se diera el caso, porque esto es más un tema de posible rentabilidad que de múltiplos, ¿vale? Si nos vamos a las estimaciones, vamos a ver qué estimaciones le da el consenso de analistas a su crecimiento. Vamos a ver, seguramente no serán unas estimaciones elevadas, ya que este sector, esta empresa, no es que crezcan demasiado, pero si nos vamos a lo que nos da en la suscripción que tengo yo en Ticker, sería hasta 2027, nos da un crecimiento de en torno al 4 o 5% los próximos años, ¿vale? 4,3, 4,4, 5. Pero si nos vamos al BPA, o en este caso EPS, que es lo mismo, vemos un crecimiento de algo superior al 7%, 8% y 10%, ¿vale? Que unido, aquí da el gap un 12% incluso, ¿vale? Y aquí un 17%, ¿vale? En flujo de caja también lo mismo, crecimiento, y dividendo por acción te da un 4%, aquí un 0,8, 27, pero bueno, en el 25 te da casi un 5%. Si te da un crecimiento de dividendo del 5%, más un EPS del 12%, y con un crecimiento de ventas de un 3%, bueno, te daría en torno a un 10% anual, así a simple vista, ¿vale?
Pero ¿por qué no he comprado yo y no compraría? Porque su rentabilidad por dividendo dijimos que era de un 2,7%, ¿verdad? Si no me equivoco. Vamos a recordarlo aquí. Aquí un 2,6%. Si cogemos esta rentabilidad más un crecimiento de un 3, 4, 5% anual, no es una rentabilidad muy elevada, ¿vale? Es un poquito baja esta rentabilidad. Entonces yo siempre busco un crecimiento un poquito más elevado en todas las empresas, aunque con esta haría una excepción porque es una empresa para mí de mucha calidad, como estamos viendo, pero sí que le exigiría como mínimo llegar por encima del 3%, ¿vale? Entre un 3 y un 3,5%. Para esto, ahora mismo está a 78 dólares, tendría que caer por debajo de 70, ¿vale? Si cayera por debajo de 70, dependiendo del capital que tuviera en ese momento, otras oportunidades, otras empresas, etcétera, pues sí que me plantearía entrar por debajo de 70 dólares, ¿vale? Quizás incluso llegando cerca de los 60, 65. Si nos vamos de nuevo a valoración y vemos el dividendo mínimo y máximo para seguir la estrategia de Geraldine Weiss o Weiss en su libro Los dividendos aún no mienten. Vamos a quitar esto. Pues si buscáramos dentro de esa estrategia comprar cuando la rentabilidad por dividendo sea o esté cerca de sus máximos históricos, que sería bastante interesante en este tipo de empresas, teniendo en cuenta que es, como decía, una dividend king, pues sí que ya nos iríamos, a ver si veo aquí el dividend yield forward, pues ya sí que nos tendríamos que ir, si ponemos el histórico, a una media de 2,6, ahora está 2,68 y su máximo de 5,88, perdón, máximo de 5,88, mínimo de 1,99, ¿vale? Está cerca de la media, no estaría en una parte alta del ciclo de los dividendos. Aunque este es un pico demasiado alto que tuvo, a ver, correcto, durante el COVID, ya que el precio de las acciones se desplomaron, pues quitando esto, la media alta, como vemos aquí, estaría en torno a un 3,2, 3,3, 3,4, 3,2, ¿vale? Entonces, quizás un punto interesante sería cuando te llegue al 3%, ¿vale? Ya estaría más cerca de la parte alta histórica de los dividendos de Cisco. Entonces, si llegara a un 3% de rentabilidad por dividendo, que hacía, ojo, como digo, más o menos sería en torno a 60, 65 dólares, por debajo de 70 seguro, pues ya sería bastante interesante, ¿vale? Así que vamos a dejar a Cisco aquí para seguir a la siguiente empresa. Pero, como digo, si buscas crecimiento, no es tu empresa, no te vas a hacer rico, no vas a tener posiblemente una grandísima rentabilidad, pero si buscas ingresos pasivos bastante estables, seguros, una dividend king, más de 5 décadas dando dividendo creciente, pues esta puede ser una de las mejores empresas que puedes adquirir, ¿vale? Pero como te digo, no es recomendación, yo compraría Cisco por debajo de 70, ¿vale? Bueno, para terminar, podemos también hacer una valoración que sé que os gusta mucho, que dé un precio objetivo, me lo pedís mucho. Podemos hacer en base a las estimaciones del consenso de analistas, un precio objetivo 2025. Sé que os interesa mucho, me lo decís mucho por privado. Oye, ¿qué precio objetivo o de valoración le darías a esta empresa? Por favor, ¿me podrías decir cuál es el precio objetivo de esta? Pues vamos a hacerlo con las estimaciones de los analistas en 2025, dentro de un año o un poquito menos. El EPS Gap, que es el oficial, sería de 4,55 dólares, ¿vale? Pues si nos vamos a la media del EPS histórico, por ejemplo, 4,55 dólares. Vamos a ir abriendo aquí también la calculadora. Sobre esto tengo un vídeo, me lo preguntáis mucho, y tengo un vídeo sobre valoración por múltiplos en este canal de YouTube, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo, pues explico cómo valorar por múltiplos, es muy fácil y como es muy rápido, como estáis viendo ahora, aunque yo cuando analizo una empresa a fondo me pego más tiempo haciéndolo, ¿vale? No lo hago así de manera tan rápida.
Pero bueno, de manera rápida, que os gusta mucho que lo haga, si vemos que la media, vamos a ver, por ejemplo, vamos a coger el EPS Forward, por ejemplo. Precio Normalized Earning. Venga, vamos a coger este. Vamos a ver la media histórica. La media histórica sería de 21. Ahora está en 16. Vale, y el mínimo es 8. Si cogemos la media histórica, que es 21,68, sería 21,68 por los beneficios esperados según los analistas en 2025, ¿vale? Sería un precio objetivo de 2025 según los analistas, no según yo, de 98 dólares, ¿vale? Esto le daría un potencial de más de 20 dólares de subida, ¿vale? Que 20 dólares entre 78 sería un 25% de potencial de revalorización, ¿vale? Sin embargo, yo, siendo conservador, no voy a coger el 21 de media histórica, sino el 16 o 17 que tiene actualmente, ¿vale? Porque podemos pensar, oye, si viene una recesión, se cierran restaurantes, la gente come menos fuera, etcétera. Vamos a coger vamos a pensar que no sube su valoración por múltiplos, que se queda aquí entre 16 y 17, y vamos a coger el beneficio por acción, pues sería 16,96 actualmente por 4,55, pues daría un precio objetivo de 77 dólares a 2025, ¿vale? Lo que haría que no tuviera prácticamente ningún tipo de margen de seguridad, ¿vale? Así que siendo conservador no tiene margen de seguridad, siendo ni conservador ni optimista, sino intermedio, tendría un margen de seguridad de un 20-25%. Ahí está tu decisión, pero por rentabilidad, repito, yo no compraría por encima de los 70 dólares a día de hoy, aunque es muy buena empresa, ¿vale? Si los beneficios siguen subiendo y vemos que la empresa va muy bien y tal, pues a lo mejor cambiaría de opinión en el futuro y pagaría más, pero a día de hoy esperaría un poquito que llegara como mínimo a un 3% de dividendo, ¿vale? Para tener una rentabilidad decente en el futuro. También os aconsejo, como siempre, que vayáis a esta parte de ticker en transcripciones y leáis en español la conference call. Aquí también tenemos un evento de Wells Fargo sobre Cisco, que es del 18 de septiembre, muy reciente, ¿vale? Podéis echarle un vistazo aquí también. Suelen hacer preguntas los analistas bastante interesantes y podéis ver mejor o conocer mejor cómo va la empresa y conocer cómo funciona la empresa, ¿vale? Ya sabéis que aquí podéis traducirlo, aunque ahora no se traduce. Vamos a ver. Vale, ahora está traduciendo, se quedó así. Bueno, podéis traducirlo, ahora no se quiere traducir, pero aquí tenemos muy interesante, ¿vale? Te habla del ROIC. Aquí en esta conferencia te habla mucho sobre la importancia que le da la directiva al ROIC. Buscan una rentabilidad, ya hemos visto que ha subido en 10 años del 16 al 21-22%. Vale, y es una forma, a ver, español, aquí, y es una forma de conocer más a la empresa, ¿vale? Aquí te habla del ROIC. Mira, ahora se tradujo ya por fin. Es un placer estar aquí. Una cosa que agrega lo que habló Kevin es el ROIC. Estamos súper enfocados en el ROIC. Esto es muy importante, ya que, como sabemos de grandes inversores como Peter Lynch, Pat Dorsey, etcétera, el ROIC es uno de los aspectos más importantes de la empresa, más la tasa de reinversión, es decir, tener una alta rentabilidad por capital invertido, pero a la vez reinvertir, porque si tienes una alta rentabilidad por capital invertido, pero reinviertes poco, no servirá de mucho, ya que tendrás un poco crecimiento, ¿vale? Y vemos que esta empresa tiene bastante reinversión, vimos en adquisiciones, en gasto de capital, etcétera. Es una empresa que intenta crecer tanto orgánica como inorgánicamente, ¿vale? Y te recomiendo, cuando analices una empresa, que utilices esta funcionalidad de ticker
y aprendas más. Aquí vemos que este es el CEO, Kevin Hurricane, y aprendas más sobre la empresa en la que estás invirtiendo, ¿vale? Pues nada, aquí te dejo Cisco, no es recomendación ni de compra ni de venta, pero es muy interesante como dividendera, ¿vale? Vamos a cerrar Cisco. Y la segunda empresa, que voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Para que no se haga tan largo el vídeo, es una empresa que me gusta mucho, que es Cincinnati Financial Corporation. Es una empresa que se dedica a los seguros, Property Casualty Insurance, es en español algo así como seguros de hogar, ¿vale? Seguros de hogar, vamos a ver si ahora se traduce de nuevo. Seguro de hogar, seguros de exceso o excesos de seguros, seguros de vida, comerciales, personales, etcétera, ¿vale? Aparte de las inversiones que ya sabemos que hacen las empresas aseguradoras con su capital flotante. Para mí, creo que por las condiciones macro que hemos tenido los últimos años con la subida de tipos, ha sido un momento ideal para invertir no solo en seguros sino también en bancos. Creo que en el futuro los tipos se van a mantener más altos más tiempo, aunque lo bajen ahora. No creo que bajen mucho más del 4%, creo que se van a mantener entre el 2 y el 3%, y creo que es un tipo de interés bastante interesante para las aseguradoras, ya que le pueden sacar partido al capital flotante, que es el dinero de las primas que le pagan los clientes por el seguro y que pueden reinvertir, ya que ellos no tienen que darle al cliente el dinero de nuevo hasta que no haya un siniestro, ¿vale? Hasta que el cliente no reclame algún tipo de siniestro. Y el sector asegurador, hasta hace poco bastante incomprendido, ahora se está tornando interesante, ya que las directivas han aprendido mucho de grandes gestores como Warren Buffett, Berkshire, etcétera, y están utilizando cada vez mejor el capital flotante para generar valor para la empresa y para el accionista, ¿vale? Y si nos vamos a buenas empresas como Cincinnati Financial o Kinsale me gusta más en el sentido de que tiene mucho más crecimiento que Cincinnati, también es más joven, está en un sector de nicho, es más reaseguradora de riesgos especiales, tiene más poder de crecimiento, pero Cincinnati tiene décadas de rentabilidad para el accionista, ¿vale? Aquí vemos que da un 2,2%, pero si nos vamos a su página también, aquí vemos la página de Cincinnati Financial, también es una Dividend King, como decía. Y si nos vamos aquí, hace poco creo recordar que dio un comunicado sobre el dividendo, aquí está. Subió el dividendo, no recuerdo cuánto, ahora lo veremos, pero mirad qué maravilla. En octubre, es decir, este mes, ahora, completará nada más y nada menos que 64 años consecutivos aumentando el dividendo, ¿vale? Se dice fácil, no sé si entendéis el valor que tiene esto. 64 años, ha pasado por recesiones, por guerras, por crisis inmobiliarias, crisis financieras, crisis de todo tipo, problemas, imaginaos, y en un sector un poco cíclico y dependiente de la economía y de los tipos de interés, como puede ser el sector asegurador, que una empresa lleve 64 años seguidos aumentando el dividendo, pues demuestra la calidad de esta compañía, ¿vale? También os recomiendo que veáis los informes anuales y cuatrimestrales de Cincinnati. Pero si nos vamos rápidamente, porque este tipo de empresas es muy importante ver el ratio combinado, etcétera, pero eso está en la presentación anual, no está en ticker. Ya os digo yo que es bastante bueno, es una empresa de calidad. Pero si vamos rápidamente a los ingresos, vemos que es bastante inestable, cayó el 2018, 2020, 2022, pero sube, baja, sube, baja, sube, baja. Esto se debe a la temporalidad o ciclicidad también de las primas de seguros, si hay eventos climáticos, si hay más siniestros de los previstos, etcétera. Pero para analizar empresas de seguros es mejor mirar los datos financieros de la empresa, en la misma empresa, en las presentaciones, etcétera, que en páginas como Ticker, ¿vale? Pero bueno, si nos vamos al dividendo por acción, vemos que lo sube año a año, un 4, un 6, un 5, un 7, un 5, un 9, un 8, ¿vale? Los dos últimos años lo ha subido
casi un 9 de media, bastante interesante, no llega al doble dígito, pero bueno, te lo sube años más, años menos, un mínimo de un 3, un máximo de un 9,510. Bueno, puede estar un poquito interesante, tampoco es una gran subida. El payout está muy estable, aquí vemos un 21% de payout del último año. Esto le da mucho margen para aumentar el dividendo en el futuro. Muy bueno este punto. El balance lo de siempre también. Tiene unos activos crecientes año a año. Es bastante mayor que los pasivos. El beneficio no distribuido crece año a año, como casi siempre hacen las empresas de calidad. El patrimonio neto crece año a año con algún altibajo. El valor contable, que puede ser interesante en este tipo de empresas, también te crece año a año con algún altibajo. Ya vemos que el valor contable de la empresa es de $81 y el precio de la acción es de 136, es decir, que está poco más de 1,5 valor contable, ¿vale? Ahora lo veremos en valoración. El flujo de caja, que sí puede ser interesante verlo también. El efectivo de operaciones, vemos que crece año a año, muy bueno, con algún altibajo, pero bueno, de aquí crece, aquí un poquito plano y aquí crece de nuevo, ¿vale? 2.300 millones de flujo de caja. El gasto de capital es muy pequeño, aquí lo vemos, una empresa muy poco intensa en capital, muy atractiva también en ese aspecto. Y si cogemos las recompras, 122 millones, el dividendo 472, vemos que sobra muchísimo flujo de caja operativo, ¿vale? El dividendo está más que seguro en esta empresa, ¿vale? Muy seguro. De ello, podría subirlo muchísimo más, tanto las recompras como los dividendos, ¿vale? Por el flujo de caja operativo. Vemos el free cash flow, un free cash flow muy bueno, de más de un 20%, una empresa de mucha calidad. Es muy diferente a Cisco en este aspecto. Cisco es más intenso en capital, trabaja con mercancía, con productos, tiene que tener inventario para ir sacando continuamente, tiene que pagar a proveedores, tiene que cobrar, etcétera. Mientras que esta empresa, pues apenas tiene gastos más allá de gestión, etcétera, sin contar las siniestralidades. Por supuesto, lo que le da unos free cash flow márgenes bastante altos, bastante buenos. Vemos que el flujo de caja por acción crece año a año. Este último año ha crecido mucho. Se están favoreciendo de los tipos de interés altos, ya que ellos invierten mucho en bonos, en letras, etcétera. También invierte una parte en renta variable, que también la bolsa está yendo muy bien, lo que hace que estén generando bastante beneficio con sus inversiones ahora mismo. Esto puede caer un poquito con la bajada de tipos, pero creo que Cincinnati tiene una experiencia muy alta y gestiona muy bien el capital, ¿vale? Por cierto, vamos a ver cuál es el nivel de recompras que hace año a año, que se nos olvidó mirar aquí. Promedio de acciones en circulación, vemos que bueno, un 1%, el ponderado algo menos, bueno, un poquito menos de un 1%, no está mal, por lo menos recompra. Ahora está un poquito alta la valoración, podría recomprar más en el futuro, como hemos visto tiene margen para hacerlo. Los stock options, por cierto, que antes no miré en Cisco, pero eran un poquito altos, pero estaban dentro de lo normal. Si nos vamos, no sé si aquí te muestra los stock options, porque a veces las aseguradoras no lo muestran. Aquí. Bueno, ¿ves? No te lo muestra esta vez, no te lo muestra. Yo lo miré en la página de ellos, en la presentación, mejor dicho, en los documentos que presenta la SEC, más bien. Y tampoco es algo preocupante los stock options que vi por ahí, ¿vale? En cuanto a la valoración, lo mismo que con Cisco. Vamos a ver a qué ratios históricos está cotizando. Podemos coger lo mismo, precio-ventas, EV/EBITDA, EPS ante extraordinario, valor contable, y vamos a coger la capitalización, flujo de caja libre sin apalancamiento, por ejemplo. Vamos a cogerlo aquí y vamos a coger la rentabilidad por dividendo, ¿vale? Bueno, nos vamos al histórico. Vale, ya empezamos con el error este que me da.
Bueno, no pasa nada, vamos a mirarlo uno a uno. A ver si así me lo muestra. No, vale. No pasa nada, vamos a verlo uno a uno. Vamos a ver el precio ventas. Bueno, el precio ventas vemos que el histórico es de 2.10 y está a 2, ¿vale? Prácticamente rozando la media. Diríamos que según este múltiplo de valoración, este ratio, no estaría ni muy barato ni muy caro. El máximo es casi 3 y el mínimo 1,37, ¿vale? En este punto está en su media, ¿vale? No está muy barata, pero tampoco está cara. Si nos vamos a EV/EBITDA y nos vamos a todas, vemos lo mismo. Está, bueno, esto está barata, pero porque tiene algunos negativos, ¿vale? En este caso no sería fiable. Cuando vemos múltiplos negativos ya no es fiable porque te adultera toda la media, ¿vale? Si cogemos un año sí vemos que está un poquito más cara respecto a un año. Pero si vemos el gráfico, pues vemos que 16, este también te lo adultera, ya que te da 700, aquí está negativo, 139, bueno, suele estar entre 7, las aseguradoras suelen estar entre 6, 7, 8, 12, como mucho, 12, 15 como mucho, pero 7, 8, vale, veces EV/EBITDA. Si nos vamos a el precio EPS, sin extraordinario, que es el PER sin extraordinarios, vemos que la media, vamos a la histórica, a ver si este no tiene negativo. Bueno, aquí también tiene negativo, ha estado en momentos negativos, pero si vemos sería 31, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 14, 14. Bueno, tiene de todo. Pero la media se mueve entre 9, 10 y 11, entre 7 y 12 veces, ¿vale? También. Entre 7 y 12 veces, aquí estuvo un poquito más caro, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Bueno, no lo podemos ver bien aquí en ticker. Ya te digo que las aseguradoras es mucho mejor mirarlo, sobre todo empresas de este tipo, en las presentaciones anuales y no tanto en páginas como ticker. Pero bueno, vamos a ver por último el flujo de caja y el valor contable, ¿vale? Parece bastante interesante. Aquí lo mismo. Aquí la media es de 23 y está a 10, parece que está barato, pero también muy adulterado, 154. Este tipo de empresas son bastante inestables en este aspecto y habría que mirarlo en su página, ¿vale? Aquí vemos valor contable por último. Vamos a ver el valor contable, que en este tipo de empresas sí que es mucho más fiable que los otros datos que hemos visto. Y la media está en 1,58 veces, mientras que ahora mismo está en 1,66, casi en la media, un poquito por encima, ¿vale? Ahora mismo no está ni cara ni barata esta empresa. Si nos vamos a estimaciones, vemos que espera un crecimiento del 5%, 2%, 5%, 5% más o menos. El EPS gap, aquí te cae, aquí te sube, lo mismo. Este tipo de empresas en este aspecto no se puede mirar por el beneficio, sino más bien por el valor contable, flujo de caja, ratio combinado, primas, siniestralidades, etcétera. Y el dividendo por acción esperan que lo suba un 5 y un 1%, ¿vale? Pues nada, este tipo de empresas, la valoración, como te comentaba antes con Cisco, más que una valoración por múltiplos, como hemos visto que no se podría hacer, ¿vale? También lo muestro para que veas que hay empresas que no podrías mirar por ticker. Te recomiendo que siempre mires las presentaciones anuales, los documentos oficiales de la empresa que presentan. No solo mires ticker. Ticker yo lo uso para mirar rápido una empresa, pero no para analizarla a fondo, ya que ahí sí que
me sumerjo en las páginas de las presentaciones, los documentos de la empresa, la historia de la empresa, el SEO, el SEO financiero, etcétera, ¿vale? Pero en estas empresas aún más, bancos, aseguradoras, rates, etcétera, no te fíes de estas páginas, métete en sus documentos, ¿vale? Pero lo que sí podemos hacer es mirar la rentabilidad por dividendos, seguir la estrategia de Geraldine Weiss, que no sé si lo sabes, lo dije antes, comprar empresas de calidad cuando la rentabilidad por dividendos sea alta y venderlas cuando sea baja, en base a sus medias históricas. Pues si nos vamos a la media histórica, vemos que la media es 2,79, ahora mismo está en 2,44, el máximo es 5,16 y el mínimo 1,77, ¿vale? En base a esto, ni siquiera está por encima de la media histórica. Yo me iría, quitando esto, que de nuevo es la pandemia, que el precio se vino abajo y hizo que el yield fuera más alto, pues yo miraría los puntos altos de aquí, que está en torno a un 3%, ¿vale? Aquí el 3, aquí el 3, aquí te llega casi al 4, 3,90. Yo, y al igual que Cisco, no compraría Cincinnati si no me llega a más de un 3%, ¿vale? Más de un 3%, más la subida que hace todos los años, un 3, un 5, un 8%, una Dividend King de 64 años consecutivos aumentando el dividendo. Yo creo que por encima de 115, 120, incluso 110, 105, más acercándote a 100, pues no compraría esta empresa, ¿vale? Sería un precio en el que yo creo que me daría una rentabilidad decente a partir de un 3% de dividendo, más la subida que haga año a año, más la subida que haga en ingresos, BPA, etcétera. O en este caso, mejor dicho, el BPA no se puede mirar tanto, sino el flujo de caja por acción, pues te podría dar una rentabilidad en torno a un 10% anual y una estabilidad a tu cartera bastante interesante, ¿vale? Así que aquí dejo el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Cualquier cosa déjame un comentario. Como digo, no es recomendación ni de compra ni de venta. Para mí son dos muy buenas empresas, pero si buscas un gran crecimiento con estas empresas no te vas a hacer rico. Estas empresas son para los que buscan por algún motivo o porque quieren ingresos pasivos estables y no le importa que no tener una rentabilidad muy alta, como pueden ser jubilados, o a lo mejor tienes una cartera con mucho riesgo y quieres meter algunas empresas para darle más estabilidad, o simplemente quieres una cartera de dividendos estable y creciente, aunque no sea demasiado lo que crezca año a año, pues podrían ser interesantes. Pero como te digo, para mí podrían ser más interesantes incluso si cayeran y dieran una rentabilidad inicial como mínimo de un 3,5%, ¿vale? Así que ahí tienes dos empresas más, Cincinnati Financial y Cisco, no confundir con Cisco Systems, sino Cisco Corporation de alimentación. Como digo, suscríbete si quieres al canal, si te gusta el vídeo déjame un comentario, un saludo.